tú nos puedes dirigir en una oración, por favor. Hola, ¿se escucha? Sí, sí, te escucho. Okay. Sí. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el día que nos regalas. Te pedimos que nos puedas abrir nuestros corazones para poder recibir la palabra que tú tienes para nosotros, Señor. Igualmente que nos bendigas, Señor, en cada una de las cosas que proponemos en nuestro día a día, Señor, y que podamos también prosperar, Señor, en nuestros hogares como en la empresa, Padre. Bendice a don Juan, Señor, que nos pueda compartir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el miércoles pasado comencé a hablarles acerca de las consecuencias o cosas que debemos de saber antes de desobedecer o faltar al respeto a la autoridad. Y allí en Romanos capítulo 13 leímos este pasaje conocido, en el capítulo 13, versículo 1, donde dice que sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay, perdón, autoridad sino de parte de Dios. O sea, no es que Dios nombra a las personas, decía el miércoles pasado, no hay que confundirnos. Dios no apoya a personas, individuos, hombre o mujer, sino Él respalda la estructura, la idea, el concepto de autoridad. Eso está respaldado por Dios. Y tenemos que estar muy seguros antes de faltar respeto, desobedecer o murmurar o criticar en mala leche o con mala sangre a un jefe, a una autoridad de los padres, etcétera, pastor, autoridades gubernamentales, porque eso se traduce en irrespeto de otros que escuchan. Así es que este pasaje, vuelvo a repetir, respalda o empodera esa estructura, porque si no, cada quien viviría como le da su gana y eso sería un caos en todos los aspectos en la sociedad. Un niño no puede gobernarse a sí mismo, tiene que aprender y crecer dentro de una estructura de autoridad en la cual los mayores que son responsables, padres, tíos, hermanos mayores, abuelos, quien sea la persona responsable temporal o permanentemente. Hay casos donde en forma temporal, porque los padres salieron a alguna reunión, entonces dejan a los hijos con el hermano o hermana mayor de uno de los dos o con abuelos, etcétera. Entonces, en ese momento, nosotros cuando lo hicimos muy poco, pero siempre le decíamos a nuestros hijos antes de irnos, aquí quedan con la tía Eugenia, se llama ella, o con su abuela, y ellas son las responsables. Es como que nosotros estuviéramos aquí. Y lo que ellas les dicen, eso es, hablan en nombre nuestro. Entonces, nosotros estamos respaldando la función de ellas en ese momento. Y lo mismo Dios respalda a aquellos que están representando autoridad temporalmente en nuestras vidas, mientras llegamos a su presencia. Ahora, por supuesto, yo desarrollé un tema sobre límites hace varias semanas en internet, en línea, y creo que 40 días estuvimos hablando de eso desde diferentes aspectos, límites. Y decía que los límites muestran o como que estimulan lo malo porque nos gusta el desacato. Hay una teoría famosa, la teoría de los vidrios rotos, que habla de ese vehículo que queda tirado allí y si no decimos nada simplemente queda allí hasta que no haya alguno que se aviva, pero la gente lo respeta. Por supuesto no por años, pero por días o semanas. Pero si ponemos un rótulo, por favor no vaya a romper los vidrios de este carro.
Al día siguiente, en un experimento que hicieron en esta teoría, encontraron ya vidrios rotos. ¿Por qué? Porque nos gusta el desacato. Creo que les mencioné a ustedes esa frase que leí en un libro de pensamiento que me regaló un amigo en Ecuador y lo he estado leyendo este año, una página por cada día. Y hay uno que dice que si quieres que algo se haga, tienes tres caminos. O lo haces tú, o buscas a alguien que lo haga, o le dices a tus hijos que no lo hagan. Y dile a tus hijos que no lo hagan, lo van a hacer. Y gratis. Así que esta tercera me gusta más que buscar a alguien que lo haga por bien, porque a lo mejor habrá que pagarle. Hacerlo yo tampoco, si puedo lograr que mis hijos lo hagan, pero hay que decirles que no lo hagan para que me desobedezcan y lo hagan. El mundo al revés. Ahora, cosas en las cuales pensar antes de desobedecer, antes de desacatar una instrucción o una orden. Dijimos el miércoles pasado. Número uno, Dios está comprometido por su palabra de respaldar a los que dirigen, los que gobiernan. Repito, no por la persona que es o porque se vaya en la línea popular. Bueno, ¿quién es más popular aquí? Ni modo, tengo que sumarme a ellos para no quedar en el ridículo. No, es simplemente porque así nos protege a nosotros del caos. Número dos, otra que dije el miércoles pasado, es que aunque no me descubran al principio, tarde o temprano las consecuencias me van a delatar. Tarde o temprano van a descubrirme, voy a llamar las consecuencias de haber desobedecido. El hijo que es rebelde y contumaz, dice la frase en el Antiguo Testamento, cuando ya es padre, ahí se da cuenta. Lo digo porque ya tengo suficiente edad para que hijos convertidos en padres me lo digan. Ahora entiendo a mi papá. Ahora sé por qué mi papá y mi mamá me decían esto. Y yo no hay que hacer con estos monos, dicen, hablando de los niños, por supuesto, de sus hijos. Pero ahora se dan cuenta, ahora saben por qué su papá o su mamá les decían no hacer tal cosa. Ahora les va a tocar enseñarles a sus hijos, advertirles con su ejemplo. Dice, mira a mí lo que me pasó por no obedecer. ¿Por qué? Porque las consecuencias son los mejores argumentos que hay. Mira lo que pasa cuando no obedecemos. Otra cosa que dije el miércoles pasado, creo, es ponte en el caso malo de la desobediencia. Si desobedeces, ¿sí? Y respetas, ¿qué van a ser las consecuencias? Y hay que imaginarnos en ese cuadro, en ese escenario. Por ejemplo, alguien dijo, entérate lo que es vivir en una celda de prisión de 1x2, de 1 metro de ancho por 2 de fondo, antes de cometer un delito. Hay una película, no sé si ustedes la han visto, que se llama Invictus. Es la historia de Nelson Mandela cuando entró a la presidencia en Sudáfrica después de haber estado más de 26 años en cárcel por los blancos que estaban ahí en Sudáfrica, un país de mayoría de raza de color, pero dominado por los británicos. Y entonces Nelson Mandela siempre fue un rebelde en contra de la minoría blanca que dominaba y abusaba en el país. Y entonces lo encerraron en la isla Ellis. Cuando él salió, bueno, fue un héroe en su prisión, escribió, dominó sus resentimientos, sus fantasmas. Y cuando salió, él salió una persona empoderada interiormente, perdonando a sus captores y a sus opresores. Y entonces cuando ganó la presidencia, reunió todo el personal ahí en la casa de gobierno y les dijo, vamos a reconciliar Sudáfrica y el perdón comienza aquí, ya con personal negro que tiene. Aquí comienza el perdón
y la reconciliación en esta oficina de su presidencia. Y ocupó el rugby, como recordarán en esa película, para reconstruir ese espíritu de reconciliación, porque el rugby era un deporte de blancos para los sudafricanos. Cuando jugaba Sudáfrica contra un equipo extranjero, los negros apoyaban al extranjero solo para fastidiar a los blancos del equipo local. El asunto es que llevaron al equipo este cuando iba a ir a jugar la final del campeonato mundial de rugby. Allí en Sudáfrica iba a ser la final. Y los llevaron a la isla Ellis. Y él, el capitán, pidió conocer la celda de Mandela. Es un museo ahora ahí. Y entonces cuando le dijeron cuál era, por el número, entonces él entró y comenzó a ver las dimensiones y a estirar sus brazos así y así, imaginando cómo sería vivir más de 26 años en ese espacio reducido. Y vio por la ventana hacia el patio donde pasaba picando piedras, él y todos los demás presos. Esto era toda su vida. Ir a picar piedra y regresar a este espacio reducido. Uno por dos. Hay que imaginarnos ese escenario antes de entrar en los caminos de rebeldía y desobediencia. Pues hay que hablar con aquellos que les ha ido mal debido a ser rebeldes o personas bizarras que por todo reniegan, protestan, critican, murmuran. Hay que hablar con ellos, cómo les fue ya retirados, cómo les fue en su vida laboral con sus padres, cómo les fue. Alguien ha dicho, acércate a la penitenciaría local y conoce a los criminales. Si decides quebrantar la ley, es posible que ellos serán los mejores amigos del futuro. Hace 3 semanas estuve en Maryland y allá me reencontré con amigos de la infancia en la iglesia donde yo crecí en Soyapango, que eran hijos del pastor, el hermano Efraín Reyes. Y yo les contaba que cuando llegaba a la escuela dominical, entonces a la entrada tenía en entrar a la iglesia la vista de la alcaldía municipal que estaba al otro lado de la calle y tenían en esa parte la celda donde estaban todos los bolitos que habían agarrado el sábado. Era domingo en la escuela dominical que yo veía eso. Ahí estaban todos los bolitos agarrados así de las rejas, viendo hacia afuera, que alguien les regalara moneda o algo. Al otro lado de la calle, exactamente enfrente de la celda, estaba la funeraria. La funeraria era del Pato Fuentes, aquel que fue boxeador, campeón nacional y centroamericano, peso welter acá, y más bien era de su padre, pero él después heredó la funeraria cuando se retiró del boxeo. Y más allá, en otra calle que salía a la calle del mercado, estaba ¿cómo se llama? Donde venden el licor, el expendio. Entonces yo, en mi niñez, 11 años, 12, 13, me paraba a veces en la puerta de la iglesia y decía, el expendio de licor, la cárcel, la funeraria, la iglesia. Yo veía las 4 puertas. Mejor me meto en la iglesia. Decía. Una cosa, a alguien le puede parecer tonto de un muchachito, pero así pensaba yo viendo el expendio con los bolitos tirados allí, vomitados, raspados. Solo ahí pasaban, esperando que el vendedor le diera algo gratis, pues no tenían dinero. La cárcel municipal, funeraria, la iglesia. Tengo que escoger acá. Escogí la iglesia y de esto que le estoy contando hace 58, 60 años. Y hasta el día de hoy no me arrepiento. De veras, no me arrepiento de haber terminado tirado en el expendio. O en una celda municipal o nacional.
menos en un cajón en la funeraria. Hay bendición en obedecer. Entonces dije, pues simplemente razonamiento lógico, sin mucho academicismo, mejor le hago caso a mi mami, mejor le hago caso a mi profesora de la primaria. Tuve la misma desde segundo hasta sexto. Mejor hago caso a lo que me dicen aquí el pastor y el maestro de la escuela dominical. 60 años después, estoy con la salud de un hombre de 68 años. El Señor me guardó, no he pasado, bueno, sí he pasado días, momentos en la cárcel cuando iba a predicar ahí con un amigo que me llevaba para que le ayudara. Y ahí también veía esa realidad. Y hablaba con los presidiarios. Y yo decía, Señor, guárdame de un día venir aquí como interno, como misionero de tiempo completo, metido ahí. Así que hay que ver esas realidades de desobediencia. Luego dijo alguien, consigue un trabajo de 50 centavos la hora. ¿Por qué? Porque eso es lo que pagan en la cárcel cuando hay trabajo presidiario, 50 centavos la hora. En otro tiempo en los Estados Unidos, aquí ni sé, creo que les cobran, pero consíguete un trabajo de 50 centavos la hora, a ver cómo te va. Pues acostúmbrate si estás acostumbrado a obedecer, porque así será lo que ganarás. Y finalmente, hay que comprender que las infracciones más pequeñas, en los desacatos pequeños, nos van llevando poco a poco hacia desobediencias mayores. Porque nos acostumbramos a desobedecer y bueno, no me fue mal. Y entonces voy subiendo un poquito más. Y de nuevo repito, hay bendición, toda bendición. Lo que el hombre sembrare, eso también se gana. En obedecer la palabra de Dios y obedecer en el Señor a los padres, jefes, autoridades que por Dios han sido establecidas. Y si así enseñamos también a nuestros hijos y descendientes, ellos también van a ser bendecidos. Y que el Señor nos ayude, que esto sirva para fomentar respeto y como consecuencia productividad en las relaciones entre compañeros y proveedores industriales también. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos este día, el resto de él. Guárdanos, bendícenos, Señor, en esta tarde, el descanso de esta noche y el resto de esta semana. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, ¿alguien más? ¿O Adiel, tienes algo? Bueno, que nos pongamos las baterías, vea. Yo sigo clamando por el equipo de proveedores. Que recapacitemos, que uno perdido por allá haciendo algo le cuesta mucho. Pero si estamos juntos, estamos proactivos, si estamos en paz y si no tenemos nada que reprochar, esa empresa va a caminar como debe caminar una empresa del Señor. Eso es lo que quería decirles. Amén. Bueno, gracias. Muchas gracias y ánimo Bueno, a poner buenas en tardes. práctica, ¿verdad? Estos ejemplos vivos que nos ha dado don Juan. Bendiciones. Amén, amén. Bueno, buenas Cuídense. tardes. Dios les bendiga. La Champa, Dios les bendiga. gracias. Igual, gusto verte. Gracias, gracias, don Adiela. Estás más gordito, Champa. Amén, amén. Sí. Cuídese, chamba. Dios. Gracias. Igualmente. Feliz tarde.